Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a este comentario de la semilla agustiniana. Estamos tratando de mantener esa continuidad de la semilla, tratar de hacerla todos los días, tratar de recibir ese alimento que nos propone San Agustín, siempre en esa conexión íntima de él con con la vida cristiana, con ese tratar de adherirse, ese estar unido a Cristo como la savia a los sarmientos, ¿no? Yo creo que ese camino que nos propone San Agustín, siempre, al menos desde esta perspectiva que yo trato de orientarlo, de la perspectiva existencial, espiritual, y mirando a Agustín como el hombre apasionado de Cristo y apasionado al mismo tiempo de la iglesia, podemos hacer una lectura de sus obras, más en concreto esto de las homilías, de los sermones, de las cartas, que es lo que yo más desarrollo, eh, y encontrar en ellos una gran riqueza para validar, para alimentar, para fortalecer, para dar fundamento a nuestra vida cristiana, y además que es un gran exégeta bíblico. Tengamos en cuenta, lo decía la vez pasada, el escenario, la teología, la reflexión de Agustín es una teología bíblica porque toda ella está transida, está atravesada por esa palabra de Dios que interroga, que transforma, ¿no? Hoy vamos a acercarnos a un texto del Sermón 75, una partecita del Sermón 75 en el que lo titulamos Peregrinos en la barca de la cruz. Vamos a ver de qué va esto. Y esto de peregrinos, pues es muy agustiniano. Agustín entiende la vida como una peregrinación. Vamos a quedarnos con este concepto. En la vida todos somos peregrinos, caminamos hacia la patria, todavía no hemos llegado, ¿no? Ahora, bueno, vamos a adentrarnos en el texto. Vamos a leer este texto despacio y yo espero de ustedes que en la medida que lo voy leyendo, vamos tratando de hacer una conexión con la vida, con la experiencia personal, con la experiencia de comunidad eclesial, de pueblo de Dios, ¿no? Y ver un poco en qué modo nos habla, nos anima, nos conforta, nos exhorta, nos corrige o nos propone direcciones San Agustín en su texto. El texto dice así, abro comillas, mediante el conjunto de cosas que hizo, el Señor nos advierte cómo hemos de vivir aquí. De hecho, en esta vida temporal, no hay nadie que no sea peregrino, aunque no todos deseen regresar a la patria. Al mismo tiempo, interesante esto, al mismo tiempo sufrimos el oleaje y las tempestades que se desatan durante el trayecto mismo, pero es necesario que al menos nos hallemos en la barca. Es necesario que al menos nos hallemos en la barca, porque si en la barca hay peligro, fuera de ella la muerte es segura. Por mucha fuerza que tenga en sus brazos el que nada en el mar embravecido, en algún momento derrotado por la inmensidad del mar,
es tragado por las olas y ahogado. Es pues necesario que vayamos en la barca. Ojo con esto. Es pues necesario que vayamos en la barca. Esto es, que nos lleve un madero para poder atravesar el mar. Que nos lleve un madero para atravesar este mar. Y este madero que transporta nuestra debilidad es la cruz del Señor, con la que nos signamos y nos libramos de ahogarnos en este mundo. Sufrimos las olas, pero allí está Dios para socorrernos. Qué hermoso texto, qué cantidad de sugerencias nos puede hacer para la vida. Vamos entonces a entrar en este comentario, querida comunidad. Agustín nos recuerda eso que decíamos al inicio, que todos somos peregrinos. O sea, la vida no es un lugar de estancia definitiva, sino un camino hacia la patria eterna. O sea, aquí, en esta vida, en esta tierra, en esta historia, no tenemos una morada permanente. De aquí, querámoslo o no, nos tenemos que ir. El drama es como decía Agustín, no todos desean regresar, no todos desean volver a la casa del Padre. O sea, algunos viven como si este mundo fuera la patria definitiva. Se apegan, se instalan, se olvidan de que están de tránsito, se olvidan que las cosas son y seguirán siendo, pero yo pasaré. Ahí nace la idolatría del bienestar, del poder, del placer, del tener. Pero el cristiano vive con algo que es muy agustiniano y que me parece que es algo muy válido para todos. Vive con conciencia de camino. Estoy en el camino, voy en el camino, me desplazo en este camino de la vida, dice Agustín, con nostalgia de la patria. O sea, al no ser la patria aquí, el deseo, el anhelo profundo del corazón es llegar a la patria con la mirada puesta en Dios. Esto nos va a ir abriendo y nos está abriendo ese gran mensaje de este corto texto de Agustín. Dense cuenta que voy a estar apostando ahora por el comentar textos cortos. La primera pregunta que nos plantea San Agustín es de corte existencial, o sea, es muy sentida. ¿Me vivo como peregrino o como sedentario del mundo? ¿Me vivo como alguien que va pasando en el mundo o como alguien que se ha instalado, que está ahí inamovible en el mundo? Voy de paso con algo que se hace cuando se estaba más joven, mochileros, voy con la mochila ligera o me encadeno a lo que un día quedará atrás e irremediablemente no sabré a quién va a corresponder, o quizás sí, pero nada de lo que tengo me lo voy a llevar. Como decían los viejos, mijo, aquí nadie se va con equipaje. ¿Cómo vivimos? Ya lo hablamos hace algunas semillas, cómo vivimos esa relación con las cosas. Fíjense que aparece el mar, es una de las grandes imágenes agustinianas de la existencia. Y aquí, en este contexto específico, simboliza la fragilidad humana frente a los problemas. Somos frágiles, somos vulnerables, somos en muchas ocasiones impotentes frente a los problemas, las pruebas, las pasiones, los fracasos.
O sea, la vida no es, y yo creo que absolutamente nadie, por bueno y ligero que haya caminado en la vida, eh, no es un lago sereno, sino un mar donde encontramos olas, corrientes y muchas veces tormentas. Conecten esto con la vida, conecten esto con la propia experiencia. Agustín, a este punto podemos decir que es muy realista. La tempestad no se evita. Todo ser humano, todo, absolutamente todo ser humano sufre el oleaje, la enfermedad, la decepción, la traición, el fracaso, la duda, la experiencia estremecedora de la muerte de los demás y el pensamiento también inquietante de la propia muerte, ¿no? O sea, no se trata en ningún modo, y este es el realismo de Agustín, no se trata en ningún modo de negar el mar, ¿ah? Ni de imaginar una vida sin tempestades, sino de preguntar. Esa es la pregunta fundamental. No que no haya tormentas, no que no haya oleaje fuerte, sino la pregunta es, ¿desde dónde las afronto? ¿Qué herramientas tengo para afrontar la tormenta y el oleaje a veces fuerte de la vida? Y hay algo interesante que ya Agustín va dibujando en este breve texto. El obispo de Hipona afirma con mucha fuerza. Fíjate que esto es muy interesante. Si en la barca hay peligro, fuera de ella la muerte es segura. Esta barca para San Agustín es sin duda la iglesia. O sea, dentro de esa barca, dentro de esta iglesia, hay problemas. No es un lechado de virtudes, si lo sabemos. Hay discordias, hay pecado, hay muchas situaciones que a veces desdicen esa misión para la cual la iglesia fue establecida. Pero fuera de esa barca, dice que no hay salvación. Fuera de esa barca, fuera de ese camino, que ya obviamente cuando decimos que no hay salvación, en este caso lo referimos de un modo explícito al creyente cristiano católico. Fuera de esta iglesia, de esta barca de la iglesia, no encontramos caminos de salvación. Esto antes de recordémoslo, haciendo un pequeño paréntesis, esto antes del Vaticano II, Vaticano I, había una expresión muy arraigada, pero que dividía y confrontaba, y era extra ecclesia nulla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. No, hoy no. La iglesia es un camino, la iglesia se nos propone como un camino de salvación. Dentro, dentro de esta barca, con todas sus limitaciones y problemas, se sufre el oleaje, fuera se sufre el naufragio. O sea, es una teología eclesial muy profunda. O sea, la iglesia no es perfecta, pero es necesaria. Es necesaria en ese plan de salvación. El que pretende salvarse solo, nadando con sus propias fuerzas, tarde o temprano será vencido por la inmensidad del mar. Necesitamos esa casa de la iglesia, esa barca en la que podamos atravesar los mares y los grandes oleajes. Aquí San Agustín apunta a algo de lo que estamos expuestos muchas veces en la vida cristiana. Apunta a la tentación
de la autosuficiencia espiritual, que podía ser perfectamente la soberbia espiritual. Yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Yo puedo nadar solo. Yo no necesito la comunidad, yo no necesito los sacramentos. A su respuesta es clara. El mar es demasiado grande. Si no hay barca, habrá naufragio. Si no tenemos en dónde apoyarnos, en qué apoyarnos, habrá naufragio. Y existen esas estructuras de barcos de la iglesia cristiana, católica y de las diferentes iglesias y comunidades que en ellas y desde la presencia de Cristo atravesamos ese peliagudo mar de las dificultades de la vida, ¿no? Ahora bien, hay otra figura que resalta el texto, el madero que sostiene nuestra debilidad, ¿no? Ahora, el centro de la predicación es el madero de la cruz. O sea, el ser humano, el ser humano es débil, no puede por sí mismo atravesar el mar de la vida, ¿no? Necesita siempre un sostén, un madero que lo lleve, ese madero para el creyente cristiano católico es la cruz de Cristo. Agustín no habla de la cruz, fíjense ustedes, es importante resaltarlo. Agustín no habla de la cruz en abstracto, sino de la cruz que nos signa y nos protege. O sea, la señal de la cruz en la frente, el signo de la fe que recuerda quién es el que salva. En la cruz no se anula la debilidad, se sostiene y se transforma. Esto es muy importante. Esta asignación de la cruz, que no es un agüero, que no es un amuleto, que es una fe que se transmite a través de gestos y palabras. Hay una cosa, querida comunidad, piensen ya los que tenemos unos años y los jóvenes y los que están haciendo la caminada ahora jóvenes, esta asignación de la cruz. Yo me acuerdo que nosotros antes de salir de la casa para el colegio, incluso ya uno grande para el trabajo, uno le decía a la mamá o al papá, mamá, la bendición, papá, la bendición. Lo mismo que cuando íbamos a salir de la casa, si salíamos dos veces y estaba el papá o la mamá, alguno de ellos le pedíamos la bendición y era la señal de la cruz. Padre, Hijo, Espíritu Santo lo acompañen. Y en la versión más paisa, trinitaria paisa, que no puede prescindir de la Virgen María ni de esa figura grande de San José, con esa intencionalidad de cruz en el Señor, también uno decía, amá, dame la bendición. Entonces te decían Jesús, María y José, pero haciendo la señal de la cruz, siempre simbolizando la cruz como aquel madero que acompaña, como aquel madero en el cual nos apoyamos y necesitamos mantener siempre. Entonces no habla en abstracto, habla de la cruz que nos signa y que nos protege, de la señal de la cruz en la frente, es el signo de la fe que recuerda quién es el que salva, Cristo. ¿No? En la cruz no se anula, es importante tenerlo en cuenta. En la cruz no se anula la debilidad, se sostiene y se transforma, ¿no? Aquí late y se deja entrever, se dibuja una pedagogía espiritual. O sea, no es que las olas desaparezcan, no, señor, sino que hay un sostén que no falla. El que se aferra a la cruz puede atravesar el mar, las tormentas y el oleaje fuerte, nos dice esta palabra. Y hay una cosa clara, ese Dios que se hace siempre presente en la tormenta. Hay una canción de la hermana Glenda, ese a Dios en la tormenta. Dios siempre aparece en la tormenta. Este sermón concluye con esperanza. El sermón concluye con esta afirmación. Sufrimos las olas, pero allí está Dios para socorrernos.
O sea, Dios no quita las tempestades, pero está en la barca. No quita las tempestades, pero Él está en la barca. Como en el Evangelio de la tempestad calmada de Mateo 8, 23, 27. Jesús parece dormir, pero basta un grito de fe para que actúe. Agustín recalca la certeza de la presencia. Dios no abandona incluso cuando aparece dormido y silencioso. Esto da sentido, querida comunidad, a nuestra vida. O sea, no se trata de no tener problemas, porque la condición humana nos lleva permanentemente a ello, sino de no estar solos en ellos. El mar puede ser grande, pero el que está con nosotros es, es más grande aún. Algún tipo de aplicación para esta meditación. El sermón nos interpela en varios niveles. A nivel personal, me aferro a la cruz como sostén de mi fragilidad o creo que puedo nadar con mis propias fuerzas. A nivel eclesial, me quedo en la barca aunque haya problemas o me bajo pretendiendo salvarme solo. Es una cosa que vemos permanentemente. Mucha gente se va alejando, que sale de la barca buscando salvarse solo o responder solo. A nivel espiritual, eso es muy importante, me vivo, me siento, soy consciente que soy peregrino hacia la patria o como habitante definitivo de este mundo. Estoy aquí instalado y acomodado. Agustín nos llama a la humildad, reconocer nuestra debilidad y dejarnos llevar por esa presencia de Cristo, crucificado de Cristo, que pasa también por la tormenta del dolor y de la incertidumbre, o el Cristo que incluso vive de una manera apasionada esa relación con el Padre hasta el punto de decirle, Padre, por qué me has abandonado? Tengamos presente entonces, como nos recuerda Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en la patria celestial, en la Jerusalén celeste, en el cielo. Aunque haya dificultades y problemas, no olvidemos que el Señor es mi pastor, nada me falta. Oremos ese Salmo 23. El Señor nos dice que vamos a tener tribulación, pero nos dice, confíen en mí que yo he vencido al mundo. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Todas las sugerencias que nos hace el Señor. En definitiva, San Agustín nos invita a vivir con conciencia de peregrinos, soportando las olas de la vida dentro de esta barca de la iglesia, sostenidos por ese madero de la cruz y confiando en que Dios siempre salía al paso para socorrernos. Afuera está el naufragio, donde no tenemos hoja de ruta, donde no tenemos ni un camino dibujado, donde no sabemos dónde y cómo llegar a la meta. Allí vamos al naufragio, adentro, o sea, dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de la pareja. Aunque haya tormenta, allí está la salvación. Terminemos con una oración. Señor, tú conoces la inmensidad de este mar y la fragilidad de mis brazos. No me dejes naufragar en mis fuerzas. Hazme permanecer en la barca de tu iglesia, en esta comunidad de hombres y de mujeres. Que tu cruz sea la que me sostenga, mi signo de salvación en la tormenta. Dame, Señor, la gracia
de vivir como peregrino, sin olvidar que mi patria está contigo y que aunque las olas me zarandeen, tú siempre estás allí para socorrerme. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.